Y te voy a cambiando de tema, pero hablando sobre lo mismo, sobre tener esa diferencia en puntos de vista. Pues hay una división actual en Morena, una división fuerte desde este enfrentamiento muy acalorado entre Ricardo Monreal y Martí Batres. Y bueno, pues platícanos de esa división. Me parece que también la vas a vincular a este partido, o lo que sea, agrupación política llamado Futuro 21, que en mi opinión no tiene ningún futuro. Pues mira, tengo aquí, busqué una frase de José Saramago, este autor portugués. La frase es: el humano es un ser que está constantemente en construcción. No, a algunos se les olvida eso, pero el humano es un ser que está constantemente en construcción. A veces ya se deja de construir y todo, pero también y de manera paralela, siempre en un estado de destrucción. Fíjate esta situación, se le puede aplicar al partido Morena. Este partido, pues sí, está en una constante construcción, pero ahora desde el poder, pero también y de manera paralela en estado de destrucción. ¿Qué es lo que va a ganar? ¿La construcción o la destrucción? Y en la construcción, pues se supone que es la plataforma política que le ha ofrecido a México una llamada cuarta transformación. Y una transformación no de carácter violento, como los otros referentes de la independencia, la revolución, la reforma, en fin. México es un país todavía en construcción, aunque parezca mentira, no ha terminado de construirse y no ha logrado todavía una síntesis de reconciliación de muchos elementos, y siguen el clasismo, y sigue el racismo, y siguen muchas posturas discriminantes, y sigue, por ejemplo, todavía hemos tenido realmente una disque democracia, que es la democracia dirigida por las élites. Una democracia dirigida por las élites, pues no es democracia, es un contrasentido. Y se supone que hubo un intento previo con el Partido de la Revolución Democrática. ¿Y qué quedó de eso? Pues ya, mira, están saltando los últimos, ya no del barco, están saltando de la tablita, ¿no? La señora que fue, ¿cómo se llama? Que fue candidata. En fin, todos los que han saltado del PRD y que se están yendo precisamente a este llamado Movimiento Futuro 21. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad histórica que tiene Morena? Pues tiene la responsabilidad de no ser un conjunto de tribus, como alguna vez me dijo Carlos Castillo Peraza sobre el PRD. Me dijo: no, Rubén, el PRD no es un partido político, es la sombra de un caudillo, refiriéndose a Lázaro Cárdenas con su hijo Cuauhtémoc Cárdenas. Pero al menos ahí había, aparte de Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Porfirio Muñoz Ledo, el propio Andrés Manuel López Obrador, había otras figuras, pesos pesados, que en ese momento tuvieron una autoridad. ¿Y qué pasó con el PRD? La trampa, no tuvo la reserva moral para verdaderamente a la altura de las circunstancias del cambio que necesitaba México. Hubo una coyuntura, después, como en el fraude del 88 no llegó como PRD, pero ya después vemos todo lo que ocurrió. Una tremenda división, diferentes tribus, en fin. ¿Está Morena en peligro de que le ocurra exactamente lo mismo que al PRD? Cuando yo lo llegaba a plantear, no faltaban una serie de reacciones viscerales por parte de mucha gente que simpatiza con Morena y de manera muy concreta con Andrés Manuel López Obrador, que decían: o fifís, o esto, o lo otro, la derecha, o chayoteros, en fin. Le van a decir fifí ahora a López Obrador, le van a decir chayotero a López Obrador, porque es el propio López Obrador quien ha venido advirtiendo que incluso si Morena se corrompe, se divide, pero sobre todo si se corrompe, que él se sale del partido. Y bueno, ahora ha tenido esta reunión con legisladores de Morena, y también vemos otra cosa: él dice que no se va a meter, pero en esta reunión que han tenido en el centro de la ciudad, en un hotel de la Ciudad de México, pues obviamente Andrés Manuel López Obrador ya se metió. Es decir, Morena sin López Obrador
se queda verdaderamente extraviado en el espacio. La figura aglutinante de esta oferta política para los mexicanos, que hasta ahorita es una oferta política de esperanza, donde muchos tienen esperanza, pero empiezan con este tipo de pleitos que a mí no me escandalizan, porque la política es pleito. La política es diferencia, disidencia, discusión, aún dentro de quienes están buscando un mismo fin. Pero ya hemos tenido históricamente pleitos y guerras intestinas en diferentes circunstancias de personas que dicen querer cambiar México y no lo logran cambiar. Esto también tiene un defecto, es que la democracia no es ir a depositar un voto cada 6 años y después quedarme como espectador. Hablamos de un país que ha sido domesticado. Los mexicanos hemos sido domesticados desde chiquitos a ser espectadores. Televisa se encargó de manera muy contundente de ir haciendo eso, de ir generando butacas para llenarlas y poner audiencias, e ir degradando incluso progresivamente los contenidos de la televisión al grado de lo que tenemos ahora, que privilegia la telebasura, y que no solamente Televisa, Televisión Azteca y las réplicas. Ahora a veces veo imagen para ver, y aunque hay algunos programas interesantes, yo no sé por qué, y dicen, no, es que eso es lo que pide la gente. Pues si eso pide la gente, apelamos a que la gente pensante, etcétera, le exija ahora a Morena que esté al ritmo de las promesas y de las expectativas que ha generado Andrés Manuel López Obrador de lograr un cambio, y que parte de combatir la corrupción y de darle duro a la corrupción, porque la corrupción ha estado coagulada en las arterias de México, y por eso México se ha venido degradando, y eso tiene que ver con la violencia y la falta de cultura también, del apoyo a la cultura. Han desaparecido prácticamente. Ahora hasta el Canal 11 de repente ya lo quieren convertir un poquito en entretenimiento, y ahora cuando aquí este cuate Hernán Gómez Facundo llevó Malo a un comediante, un comedian ahí que se despedía con un erupto, pues a mí eso francamente no me parece, lo vi de una vulgaridad brutal, sí, en el Canal 11, donde yo, caramba, encabecé el primer noticiario cultural de la televisión mexicana con un equipazo de muchachos jóvenes que nos veía Octavio Paz, pero nos veían los taxistas también. Bueno, ¿por qué no hacer ese cambio? Y ahorita con este pleito, este choque entre estos personajes y cómo se ha dirimido nuevamente, y que se ha dicho que fue fraudulento, fueron irregulares, y que se ha cambiado la decisión, el tema ¿está a la altura de las necesidades de cambio Morena? Bueno, vamos a verlo. Repito, no me espantan los pleitos, pero vamos a ver si es una división mezquina, y ver por quién se va a quedar de presidente, quién va a ser el candidato, que ya están pensando también a destiempo, cuando apenas viene el primer informe de gobierno de López Obrador, quién va a ser el candidato de Morena más adelante. En fin, es una verdadera vergüenza, digo yo. Y por eso, porque le puede ocurrir lo que al PRD, y México necesita gente moral que piense en una transformación real de México. Eso digo yo. Y deja tú al PRD, eso es lo menos preocupante, mi querido Rubén. Porque digo Morena, me refiero a Morena actualmente. El PRD nada más como un ejemplo del pasado. Morena que se convirtiera en el PRD, porque hay muchas voces en la oposición, específicamente del PAN, específicamente los del PAN, que dicen que Morena se puede convertir en el nuevo PRI. ¿Tú crees que en lugar del PRD, Morena sería el nuevo PRI? Bueno, mira, el PRI, que surge de la Revolución Mexicana y en 1929 con otro nombre, Pascual Ortiz Rubio como presidente de todo aquello, en fin, el PRI aquel histórico logró aglutinar una serie de contradicciones, de levantamientos armados, postrevolucionarios, y en un momento dado el PRI tuvo capilaridad social, por así llamarle. Es decir, la misma oposición estaba dentro del mismo PRI con todas sus contradicciones, logró insertar que el sector campesino, el sector obrero, una serie de cuestiones hasta llegar a su enorme corrupción. Pero en un momento dado el PRI cumplió una función
para ir frenando la violencia, los levantamientos armados que había, en fin, todo aquello, y pasando por diferentes personajes, desde un Lázaro Cárdenas hasta el llamado cachorro de la revolución, Miguel Alemán, con sus privatizaciones y ya el criterio disque modernizador, que era ya más bien el de los negocios, en fin. Entonces, Morena pudiera convertirse en cualquier híbrido o cualquier otra experiencia de la política que hemos tenido en México. Hay una crisis de los partidos a nivel mundial. Velo en España, con el Partido Socialista Obrero Español, que hace mucho tiempo que dejó de ser socialista, dejó de ser obrero, y si me apuras, dejó de ser español, porque también Felipe González, que fue presidente de este partido, pues hay un autor español muy serio que demuestra cómo fue puesto ahí por la CIA, Felipe González. Luego tienes el PP, que ha sido fiel a sí mismo, es prácticamente un partido neofranquista que sigue defendiendo criterios de Franco en España, y por eso están surgiendo expresiones del lado de la izquierda, como Podemos y Pablo Iglesias, en fin, del otro lado, Ciudadanos, Vox, en fin. En los Estados Unidos está agotado el bipartidismo del Partido Demócrata y el Partido Republicano, por eso surgen expresiones, aunque no sea un partido muy formal, el Tea Party, y por el otro lado todos los jóvenes que estuvieron siendo entusiasmados por Bernie Sanders. En Estados Unidos la lectura me queda clara, está agotado este sistema bipartidista. Entonces aquí México está buscando por primera vez la verdadera democracia, porque la democracia no es que designen otros y desde Estados Unidos, y este es el que nos conviene y lo ponen en el poder porque nuestros chicharrones truenan. Si la democracia no es libre, si no viene desde abajo, no es democracia. Entonces México está en esa búsqueda, pero el ejemplo arrastra. Y tanto Ricardo Monreal como Martí Batres, están divididas las opiniones, pues están dando un mal ejemplo, y tan es así que López Obrador pues ha puesto el dedo en la llaga. No sé en qué se pueda convertir, pero sería muy triste. Y que también los mexicanos no nos convirtamos en esto de que pasamos de castrados a machos, pero sin pasar por hombres, y me refiero en su generalidad, no quita la paridad de género, castrados, o sea, apáticos, yo no me meto, yo no me gusta la polémica, yo pues total, y luego a machos, viva México, las pistolas, las balas, y somos muy canijos nosotros. No, hay que pasar por hombres, y eso es el proceso civilizatorio. Eso lo da la civilización, lo da la cultura, lo da. ¿Y por qué tenemos toda esta bronca de violencia? ¿Por qué tenemos esto que se le acredita ahora a este cártel y que no cesa? Por eso, porque tenemos un rezago tremendo en el cual se detuvo la construcción civilizatoria de México, y algunos acumularon en las élites el acceso a la cultura y les valió un sorbete el resto de la población. Y luego viene el neoliberalismo famoso, donde dicen que va a beneficiar por goteo a los pobres, y tenemos ejércitos de pobres en el país y gente que se llenó las bolsas, entró al poder para robar y abandonó al México profundo. Pues ¿qué queremos? Ahí tenemos los síntomas. Ese es el gran reto de revertir esta patología y esta cleptocracia mexicana, en la que en Morena también hay cleptócratas. No, y bueno, la verdad es que no podríamos definir un movimiento político como un mero partido. Y ya lo dijo el mismo López Obrador. López Obrador dijo, Rubén, que si de pronto empiezan a ver estas ideas de los vulgares ambiciosos y etcétera en su partido, si de pronto el partido se convierte en eso, pues él no solamente lo va a dejar, va a pedir que le cambien el nombre, porque con ese nombre están buscando o empezaron a buscar la cuarta transformación. Entonces, a lo mejor deberíamos tener una nueva, situación política que no sea directamente partido político. Los partidos políticos que conocemos desde siempre, acá en Estados Unidos, siempre demócratas, siempre conservadores, bueno, partido republicano, que antes eran the Whigs, ¿no? Pero que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son lo mismo con lo mismo, sino verdaderas agrupaciones ciudadanas, verdaderas agrupaciones políticas. Bueno, pero para eso va a ser una situación medio difícil.